Buenas tardes a cada uno, hermoso sol de domingo. Vamos a dar comienzo a esta charla online a través de las redes sociales que proyecté para hoy, para 2 de agosto, a través de esta vía, comunicar un poco lo que es la conciencia de ser, llevar a través de la palabra un poco de conciencia o recordar conciencia de la esencia solar, del yo soy. Entonces cada uno que a medida vaya resonando con la palabra, la idea o lo propuesto es que se vaya generando en nosotros el recuerdo de esta enseñanza. Ayer, 1 de agosto, día de la Pachamama, donde comenzamos a celebrar durante el mes de agosto todo lo que tiene que ver con el amor a la Madre Tierra, a la gran fuente, a la gran Madre. Por eso es bueno tener presente que todo aquello que en el mes de agosto pulsamos en nuestra realidad es una siembra para nuestra propia cosecha. Empezamos a generar acciones durante el mes de agosto para que después eso lo cultivemos y podamos cosecharlo en nuestra vida. Y de eso es un poquito lo que vamos a empezar a hablar en esta charla de conciencia de ser. Ahí empiezo a ver que muchos empiezan a conectar, me pone muy contento el acompañamiento de ustedes. Así que creo que vamos a hacer una buena práctica. En sí, siempre les digo lo mismo al comenzar una charla: tengan una actitud abierta, receptiva, para que el recuerdo del conocimiento emerja en ustedes. El conocimiento por sí solo no tiene fuerza si uno no lo vivencia internamente. Y de eso vamos a estar hablando ahora, que es la conciencia de ser, el sol personal de cada uno de nosotros. Por lo cual tener una actitud abierta, receptiva, es lo que nos permite que el conocimiento ingrese a nosotros, lo vivenciemos y luego en nuestra vida lo expresemos hacia el afuera. En la inhalación tomamos la vida, la procesamos en nuestro interno, y en la exhalación devolvemos la vida, pero con nuestra impronta de ser, nuestra conciencia de ser. Por eso no existen dos seres iguales. Cada uno tiene su peculiaridad, su individualidad y su manifestación de ser. Por un tiempo podemos copiar formas, podemos copiar modelos, pero cada uno en su interior tiene que encontrar su verdad. No podemos copiar verdades externas porque carecerían de sentido. Y si el sentido se pierde, aparece la razón. No digo que el razonamiento sea malo, simplemente es mental y está sujeto a la forma. Y la verdad del ser es la esencia de ser. Esa esencia que en cada uno de nosotros se representa con el sol. Un sol que, viéndolo desde el marco astrológico, es en el momento del año, del ciclo anual en el que yo nací, que mirando al sol se proyectaba una constelación en el universo. Entonces, por ende, hay una manifestación solar implícita en mí. Pero sin ir a cosas universales, cosas tan abstractas, vamos a ir a lo individual. Vamos a empezar a hablar del sol como esa esencia que todos portamos dentro, que nos permite expresarnos, nos permite crear y que nos mantiene en nuestra individualidad. Una individualidad que, si se vuelve egoísta, me corta el contacto con el entorno, me corta el contacto con el externo. Mi yo soy se ve limitado por mi propio egoísmo. Entonces ahí es donde la forma empieza a cristalizarse y yo me veo limitado en la expresión. Cuando somos niños, por lo general, nuestro sol está potente, está en expresión constante. No tenemos límite, no tenemos nada que nos pueda llegar a contener o a limitar en nuestra forma de ser. Ahora, cuando empezamos a crecer, empezamos a tener vida adulto, experiencia tras experiencia, empezamos a ponerle escudos, capas a nuestro campo áurico y por ende nuestra expresión a veces se ve limitada. Bien, en sí, cuando nosotros hablamos del sol, de esa conciencia solar, el yo soy, nos referimos a nuestra propia verdad interior, a nuestra esencia más peculiar, una esencia que encarna en el territorio humano, o sea, en la realidad humana, para vivenciar una experiencia humana, para generar experiencia y en esa experiencia poder manifestar la creatividad personal. Por ende, cada vez que nos dirigimos a la expresión solar,
tenemos que tener en cuenta que es algo que yo emito y comparto con el entorno, pero que sale de mí, que tiene mi propia impronta energética, que no van a haber dos iguales. Por eso, hablar de la conciencia de ser y empezar a resonar en esta conciencia es ir hacia adentro, encontrarse con uno mismo y con la esencia que cada uno lleva adentro. De esta esencia, para que no sea tan filosófica la charla o tan abstracta, vamos a ir a lo largo de esta pequeña conversación, vamos a ir profundizando para ver cómo actúa desde algo tan sutil como puede ser la energía y se materializa en lo fisiológico a través de la reacción química del cuerpo. Y así vamos a ver cómo ciclo tras ciclo nosotros creamos nuestra realidad y por ende nuestra forma de conciencia expresiva con el entorno. Es muy importante para los que vieron las charlas de la luna tener previamente el conocimiento lunar bien acentuado en uno, bien presente, porque la luna tiene que ver en la manifestación expresiva del sol hacia el externo. Hoy vamos a hablar precisamente del sol, pero recomiendo a todos los que estén viendo esto que busquen las charlas lunares para poder comprender muchas cosas que vamos a enunciar aquí, que igual voy a manejar un lenguaje abierto para que todos los que escuchan puedan recibirlo. El sol en sí nos habla de nuestra propia presencia encarnada, como seres espirituales. Conciencia de ser nos remite a que el sol nos va a hacer tomar conciencia de lo que yo soy, del ser que se expresa en mí a través de mi canal energético y que puede crear y puede expresarse en el campo de la realidad. ¿Bien? Entonces el sol es una conciencia que va a estar creciendo continuamente. Por eso, a medida que voy descubriendo el yo soy, que habita en mí como esencia, como verdad, es cuando empiezo a sacar capullos implícitos en mí por la realidad, que están impregnados. Formas que fueron exteriorizadas del externo y que yo las tomé por un tiempo hasta que comprendí cómo eran los parámetros de la realidad. Pero en esa realidad, ciclo tras ciclo, esas formas se me fueron impregnando. Fui aprendiendo de esa forma y al mismo tiempo la pureza de ser fue el intercambio con esas formas para yo poder comprender la realidad humana. ¿Bien? O sea, la pureza fue la esencia que nos sirvió para intercambio con la vida. Yo ofrendé pureza y el entorno me dio una estructura. Fue necesario, porque necesitaba comprender el territorio en el cual mi esencia como ser se empezaba a expresar. Pero llega un punto en donde las formas no nutren, donde las formas nos condicionan, donde las formas inclusive nos limitan a nuestra expresión de ser, donde las formas también nos conectan a emociones de carencia, de angustia o de tristeza, y eso no es lo que soy. Eso es mi comportamiento, mi mecanismo lunar, no es la conciencia. ¿Por qué? Porque el sol personal, el sol que cada uno sostiene en su interior, lo que va a estar pulsando es vida. El sol es dador de vida, es manifestación, es expresión. Por eso no podemos limitar a nuestra propia esencia. En sí, hay dos formas de vincularnos a nuestra esencia solar. Y eso nos lo va a dar nuestra observación con el entorno. Una de ellas es fijándonos cuando nos estamos expresando en lo que queremos expresarnos. La otra es cuando nos callamos. Cuando sentimos en nosotros que estamos cumpliendo con el anhelo de aquello que nosotros mismos queremos para nuestra vida. Cuando en nuestra vida estoy siendo auténtico. Cuando estoy expresando en mi vida lo que yo siento por dentro. Cuando me permito y estoy viviendo el anhelo y las ganas de vivir que fluyen a través de mí. O cuando simplemente me limito y siento miedo, siento limitaciones para expresarme y prefiero volver a mi zona de confort donde voy a estar sosteniendo las cosas que me condicionan a mi expresión creativa. ¿Bien? Entonces, observando estos dos puntos, yo ya puedo empezar a tener referencia sin
acudir a ninguna herramienta externa de cuándo vibro mi conciencia solar, cuándo estoy en mi sol, cuándo me estoy expresando, cuándo doy vida sin esperar algo a cambio, simplemente ser por lo que yo soy. Y ahí vamos a ir acercándonos a nuestra propia presencia solar, a nuestra propia conciencia de ser. Ahora, también existen pequeñas desvirtuaciones que la conciencia solar puede estar manifestando. Y para esto vamos a tener algunos síntomas que observarnos para tener en cuenta. Por ejemplo, si soy una persona muy extrovertido, en donde continuamente estoy buscando llamar la atención, en ese momento no estoy en plena expresión solar, en plena conciencia de ser, porque si bien el sol busca expresarse, busca que lo vean, busca en un punto manifestar su luz y su presencia, dentro del campo humano y de la realidad humana, cuando el sol simplemente se vuelve muy extrovertido para llamar la atención con respecto a lo que hace, hay una desvirtuación de conciencia solar. La conciencia se degeneró, porque estoy en una exaltación constante. Entonces, cuando continuamente estoy exaltado, estoy ansioso, estoy movilizado emocionalmente y no hay una propia contención emocional, ese sol está desvirtuado. ¿Bien? Entonces, puedo ser extrovertido por demás, entonces parezco muy extrovertido y elocuente, porque continuamente estoy tratando de captar la atención de los demás. En ese momento estoy en un mecanismo lunar, no estoy en mi conciencia solar. Así todo, en ese momento la conciencia solar va a estar desvirtuada. La otra forma de desvirtuación es la introspección. Si bien hay soles, conciencias solares que son más bien de hacia adentro, más hacia lo femenino, hacia la escucha interior y no tanto hacia el externo, puede ser que en esa introspección que yo haga, me vuelva introspectivo en el sentido que termino de limitar mi capacidad expresiva. Entonces, por miedo a expresarme en mi entorno, me vuelvo hacia adentro y me limito hacia el externo. Esa es otra gran desvirtuación de la conciencia solar. En ninguno de los dos extremos, el sol de uno o la potencia solar de uno se expresa en total plenitud y armonía. ¿Bien? En la conciencia de ser, soy por lo que soy y habito el presente. Puedo irradiar conciencia y luz a toda mi realidad. Entonces no hay un desequilibrio emocional implícito. Cuando yo no estoy vibrando mi yo soy con armonía, en plenitud, mi anhelo no se siente satisfecho si yo no estoy en armonía. Entonces, por ende, todo mi psiquismo va a expresar una reacción emocional. Una reacción emocional que, por lo general, voy a cargar con emociones de diferentes calibres energéticos, que pueden ir desde la desvalorización, desde el enojo o emociones mucho más profundas como la ira y la frustración, a lo cual sanar esa emoción demanda un proceso que va a ser un ciclo solar, porque queda implícito en todo el ser una grabación de experiencia el cual no me permití ser. Bien, entonces, disculpen, si yo caigo en una individualidad egoísta en donde no me permito el contacto con el entorno y la expresión creativa con el entorno, lo más probable sea que esté limitando mi capacidad de ser. Ponga estructuras muy rígidas a mi conciencia solar para poder ser. Y eso también es una desvirtuación solar. Bien. Ahora, ¿cómo saber, para mucha gente, cuando uno está vibrando el sol, aparte de todas estas tips que les acabé de compartir? Y es muy simple. Cuando un ser humano empieza a preguntarse, ¿estoy cumpliendo con mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Quién soy yo? Les puedo asegurar que en ese momento no están en su conciencia solar. En ese momento no está en la conciencia del ser. Porque si hay algo que el ser tiene seguro, es lo que yo soy. Y el yo soy no se capta simplemente por identificarse
con las cosas que uno fue descubriendo, captando o tomando en la vida y en su entorno. El yo soy es un sentimiento de verdad que se empieza a enraizar en uno a través de los procesos cíclicos, ¿no?, de la maduración hormonal, a través de las experiencias que el entorno me hace descubrir y atravesar en mí. Esto que les decía al comienzo de la charla: inhalo, tomo vida, la asimilo, la proceso, exhalo, devuelvo vida, pero la devuelvo con mi propia esencia, con mi propia particularidad, mi propia peculiaridad, mi propia expresión creativa, mi propia esencia. Por eso para mí se transforma en verdad. Bien, ahora, ¿cómo sucede esto? En la charla anterior de la luna les mencioné que ciclo tras ciclo la luna graba experiencia. ¿Por qué? Porque hay un atemplamiento energético con la realidad. Entonces, ustedes imagínense que desde niño encarnamos en pureza, en nuestra propia conciencia de ser. Somos almas encarnadas, seres encarnados. Iluminamos la vida de todos nuestros seres queridos porque los consagramos en los roles que ellos van a cumplir para nosotros. Entonces, continuamente la esencia solar alimenta y nos alimenta, para poder crecer, para poder expresarnos. Damos vida, somos vida. Ciclo tras ciclo que la luna obra en nosotros, por eso es importante recordar o investigar en la luna que cada uno de ustedes nació, porque eso va a ser el comienzo del ciclo de la conciencia solar de ustedes. Va a haber un atemplamiento con el entorno. Ese atemplamiento va a ser una frecuencia de vida que se expresa a través de nosotros. En este tiempo es un tiempo biológico. ¿Y por qué digo biológico? Porque nos va a conectar con la parte física, la parte química del instrumento físico. Por lo general, nuestra conciencia de ser, que se manifiesta en toda una integridad, en toda la integridad del ser, tiene un ciclo de atemplamiento que es como una gran respiración. Y comienza por la glándula que se encuentra en el centro del cerebro. Desde ese lugar se emite la segregación de un aceite que va a recorrer todo lo que es la columna vertebral, Sushumna Nadi para el hinduismo, hasta llegar al hueso sacro, y luego va a retornar a su ascensión. Pero el comienzo de esto va a ser en la luna que cada uno de ustedes nació. Si nací en luna llena, mi próximo periodo va a ser en la luna llena. ¿Bien? Entonces, de luna a luna, ese aceite va a estar dando una vuelta por todo nuestro organismo para grabar las experiencias que yo como ser vivencio con mi entorno. Y obviamente va a tener dos grandes satélites que van a estar acompañando. Uno se llama glándula pineal y la otra glándula pituitaria. Si bien uno va a generar el campo electromagnético del ser, va a magnetizar las situaciones, el otro va a generar un aceitito, como una leche, que va a conectar con el aspecto femenino, el otro con el aspecto masculino. Y eso va a hacer que todos los puntos energéticos del cuerpo graben energéticamente y asimilen hormonalmente la experiencia que, como ser, comparto con el entorno. Y en todo ese ciclo lunar que mencioné, en donde el aceite segregado en el cerebro recorre todo el organismo, queda implícito en mí la experiencia que yo como sol, como conciencia de ser, grabé. Ahora bien, a este aceitito que segrega el centro del cerebro, en su tiempo se le llamó Cristos. También era el maná que descendía de los cielos. Estamos en el cielo, hacia la tierra. Como es arriba, es abajo, pero es un ciclo constante en donde la energía fluye y en el cuerpo físico se expresa a través de esta esencia física. También se le llamó maná, también se le llamó amrita. Entonces ahí empezamos a ver cómo desde diferentes culturas, desde diferentes lenguajes para el ser humano, todo nos condice al mismo conocimiento.
Y en esa expresión física es donde se va a impactar e implantar la experiencia que yo como ser viva. Entonces, todo lo que mi ser se atemple con la realidad y pueda crear, va a generar un registro en ese círculo que se va a almacenar en nuestro inconsciente colectivo, que va a ser el chakra corona. Entonces, toda la experiencia vivenciada termina siendo almacenada en nuestro inconsciente. ¿Cómo trabajar desde el yo soy, desde mi energía vital, para poder empezar a generar mejor calidad de vida en el futuro? Primero, tener en cuenta las fechas, como mencioné en charlas anteriores, que fueron importantes para mí, sea por buenas experiencias o malas experiencias, sino porque ahí todo mi instrumento, todo mi ser, estuvo en contacto con una experiencia de vida en donde... Encontré lo siguiente en la web. Mira que estuve en contacto en experiencia de vida con toda una situación que quedó grabada, con toda una situación que generó experiencia y que pudo haber limitado mi capacidad expresiva. Entonces, si yo en esas situaciones, desde mi propia conciencia individual, empiezo a generar pulsos en la realidad, manifestaciones expresivas de bienestar, de plenitud, de gozo, de realización personal, ese aceite que genera la experiencia, el ciclo de nutrición y de intercambio con la realidad, empieza a elevar la experiencia y a grabar una nueva experiencia donde antes se había sembrado algo no grato para mí. Y eso es purificar el canal energético del registro del pasado. Ahora, esta esencia que yo soy y que también mi cuerpo fisiológico lo expresa en este ciclo de alimentación constante para el ser, cuanto más la cuide, más fuerte va a estar. ¿Y cómo la cuido? Primero, se puede alimentar desde lo físico con alimentos que no tengan una densidad energética implícita, por ejemplo la muerte, con los animales, con la carne. Por otro lado, cuidando en los momentos donde se repita la luna en la que yo nací, de cuidar mi energía sexual, o sea, de quizás mantener durante 3 días abstinencia en el encuentro íntimo con la pareja, para que este ciclo comience su ciclo con nueva fuerza y no desgaste en mi fuerza vital, porque después ¿qué va a pasar? Me voy a sentir cansado, me voy a sentir falto de energía, me voy a sentir débil, que el tiempo no me alcanza, simplemente porque estoy grabando sobre mi propia experiencia experiencias que no me nutren, todo lo contrario, me quitan vida, me quitan potencia como soy, me quitan virilidad o virginidad para la mujer. Entonces, si yo en esos periodos logro irme hacia adentro y darme el tiempo de preservarme, es cuando la conciencia crística, que hace el ciclo físico y biológico, va a fortalecerse. Entonces va a permitir que de a poco todo el canal energético comience a depurarse. Y esto permite que las experiencias emocionales que quedaron premoldeadas y prefijadas en los órganos del cuerpo comiencen a depurarse. Entonces, ¿qué significa? Que la emoción y el campo emocional va a empezar a liberarse. Emocionalmente me voy a encontrar más libre, voy a sentir que las cosas empiezan a fluir con mayor facilidad, me voy a empezar a encontrar que mi campo energético y áurico se fortalece, permitiendo magnetizar aquello que quiero. Inclusive mis ideas y mis propios proyectos o anhelos van a empezar a magnetizarse o a realizarse en el campo de la realidad sin tanta fuerza implícita por mí, simplemente por una cuestión de resonancia energética. Esto que les acabo de compartir es un grado de maestría gigantesco que durante mucho tiempo estuvo oculta
y en muchas culturas se perdió el conocimiento. Hoy, por dar comienzo a la era de Acuario, todo este conocimiento empieza a aflorar nuevamente. Entonces, con muy poquitas cosas podemos empezar a trabajar desde nosotros mismos, tomando conciencia del ser que cada uno es y cuidar esos periodos tan importantes en la manifestación de la vida de cada uno para empezar a depurar el canal energético y entrar en sintonía y en resonancia con el verdadero tiempo, que el verdadero tiempo es el tiempo de ser de cada uno de nosotros. No es un tiempo impuesto por el externo o un tiempo mental, sino es un tiempo natural, un tiempo que está regido por la resonancia del propio organismo y del propio ser con la naturaleza que nos rodea. Esa naturaleza también es el juego de la realidad humana que el humano creó. Entonces nuestro Sol, ciclo tras ciclo, va a vivir una grabación de experiencia. Esos ciclos de conciencia que se vivencian de luna a luna, o sea, en un periodo lunar, y en cada ser humano aplica desde la luna en que nació hasta la próxima luna. Esto quiere decir que si nací en luna menguante, mi ciclo va a ser de luna menguante a luna menguante. Si nací en luna llena, va a ser de luna llena a luna llena, o luna creciente a luna creciente, o luna nueva a luna nueva. Entonces, en ese periodo voy a generar un ciclo de conciencia. Y el gran ciclo de formación de conciencia se da a través de las 13 lunas del año. O sea, durante todo un periodo lunar, yo voy a estar grabando experiencia para generar un ciclo de conciencia solar. Ese ciclo de conciencia solar se da desde el día del cumpleaños de cada uno hasta el cumpleaños del año próximo, en donde en el ciclo de la frecuencia energética solar de cada uno conectado a su naturaleza, van a pasar un periodo de atemplamiento energético, en donde van a estar más extrovertidos y más introvertidos, a lo que le podríamos decir otoño-invierno, primavera-verano, nuestro ciclo, no el de la naturaleza, pero vamos a estar en resonancia con eso. Por ende, cuando uno empieza a tomar conciencia de esto, puede crear con conciencia su propia vida. Puede darse cuenta cuánto la energía solar de uno está más óptima para realizar proyectos hacia el externo, para que nuestra energía vital pueda crear hacia el externo cosas que tengan conciencia, que estén ricas en conciencia. No simplemente ser una exaltación o o ser extrovertido por reaccionar a la forma. Hay muchos soles que copian la forma y son extrovertidos en base a la forma que copiaron del entorno, pero carecen de esencia, carecen de sentido, por eso después caen en la razón, y si la razón se pierde, van a caer en los dogmas, y si los dogmas se pierden, se caen en las normas, en la ley del hombre, que estipula las cosas por un orden frío, un orden que es una estructura, y carece de sentido. Entonces no hay vida, es una forma, nada más. Ahora, en el sol soy vida, soy amor, soy expresión creativa. El sol busca mostrarse, busca expresarse, busca crear. En todo eso estamos nosotros, viviendo nuestra experiencia como humano. No importa si es buena o es mala, porque a la naturaleza no le interesa. Al juicio humano o a la mentalidad humana sí le interesa, porque nos lastima. La experiencia que no nos gusta, la negamos, tratamos de evadirla, pero les voy a dar un secreto. Ustedes, célula tras célula, se crearon en el útero de mamá. Y la primera experiencia que tuvieron con la vida fue de dolor y de vacío, porque salimos por un canal de parto de 10 centímetros, nos dolió todo el cuerpo y no podíamos identificar qué era eso que vivenciamos, y de estar rodeado de cuerpo, rodeado de líquido, pasamos a estar rodeado de aire, vacío. Entonces lo que quedó en nuestro inconsciente fijado fue una experiencia de dolor y de vacío, pero sin embargo salimos a la vida, crecimos. Por eso las crisis que cada uno puede atravesar
significa que están creciendo, que su conciencia solar se está haciendo grande, que dejaron el mecanismo de conducta que hasta ese momento les alimentaba, que hasta ese momento los nutría, les sirvió como capullo, protección y protección. Ahora son más grandes. Ahora podemos expresar otras cosas de nuestra propia conciencia. Entonces, fíjense en cómo cuidando la sexualidad personal, cómo cuidando la alimentación personal, cómo tomando conciencia cuándo son los tiempos en base a esto del periodo de que cada uno nació, en base a la luna, puedo crear una vida más armoniosa, más en resonancia con mi propia naturaleza, con mi propia esencia de ser. Porque en esa esencia de ser, cada uno de nosotros trae algo que es particular, que es peculiaridad, que es un dharma para los demás. Porque son esencia y están encarnados, y en el intercambio con el entorno, su esencia, su presencia, consciente o inconscientemente, van a estar haciendo lo que vienen a realizar en esta vida. Por decirles, un sol en Aries activa. Imagínense un grupo que está lleno de cancerianos y llega el sol en Aries. Quiera o no quiera, con su presencia, los va a activar a todos. Imagínense que si es un grupo de solarianos y llega un sol libriano, inconscientemente, quiera o no quiera, la conciencia de ser libriana los va a armonizar a todos, les va a dar plenitud. Un libriano hablando les va a transmitir armonía. Van a empezar a sentir que en la frecuencia sonora está implícito una armonía, una paz, una tranquilidad que conforta al centro. Entonces es muy importante que cada uno de ustedes, de los que está del otro lado, vean el ciclo del momento de su nacimiento, cómo estaba la luna, porque eso va a activar el ciclo de conciencia que vamos a atravesar a lo largo de nuestra vida. Y en ese ciclo de conciencia es las experiencias que vivamos las vamos a estar asimilando. Ahora, no quiere decir que van a quedar siempre implícitas, sino que es un ciclo que se toma experiencia y se eleva al inconsciente colectivo mediante el chakra corona. Podemos sembrar nuevas experiencias, podemos sembrar nuevas acciones en nuestra vida para empezar a transformar nuestro pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Ese pasado lo tomamos como energía implícita en nosotros para dirigirnos y crecer hacia el futuro. Van a ver que cuando viven una determinada experiencia en una frecuencia de tiempo, en un determinado mes, y la viven con todo su ser, con todo su cuerpo, en el próximo año, en esa misma frecuencia de tiempo, van a estar cultivando cosas muy buenas, cosas que van a nutrir a su propio ser. Entonces, la conciencia de ser está implícita por lo que cada uno empieza a descubrir en su propio canal, en su propio intercambio con la vida, y en ese intercambio devuelven al externo su propia peculiaridad, su propia particularidad. Por eso no hay que hacerse mucho problema por lo que soy, simplemente ir y vivirlo, ir y crear lo que ustedes sienten en su anhelo. El sol es el corazón. En el corazón se simboliza el sol astrológico. Por ende, el corazón, Anahata Chakra, también es la unión de la tierra y del cielo. También hay puntos energéticos por debajo del corazón que juntan a nuestro cuerpo fisiológico con nuestro cuerpo psicológico, o sea, nuestra tierra con nuestro cielo. Cuando estos dos puntos que están por arriba, el diafragma, en un punto de vacío, se desconectan, viene el pánico, porque se degeneran las conciencias, o me fui mucho al cielo y mi tierra no me sostuvo, y por ende hay una desvirtuación, el cielo es muy grande y no puedo plasmar en el campo de la realidad todo lo que tengo en la mente, hay una desvirtuación, se degeneró el cielo. Ahora, si yo vivo en mucha opulencia, en mucha tierra, vivo mucho en la realidad, me expreso continuamente en la realidad y busco crecer a través del trabajo, a través de las cosas que hago, pero no cultivo mi virtud celestial, la tierra se generó en su forma, no tiene un límite, no tiene un norte, no tiene dirección, entonces tampoco voy a estar en armonía,
me voy a sentir vacío, copio la forma. Un ejemplo de esto es la extroversión, la selfie. Es un modelo social colectivo que fue aceptado por el yo, pero es un yo vacío, carente de forma, carente de verdad, porque repite, no es auténtico. Bien, entonces cuando logro equilibrar mi tierra y mi cielo, entonces puedo hacerme verdaderamente cargo de aquello que plasmo en la realidad, porque todo aquello que yo creo como esencia solar tiene mi impronta, por ende te tenés que hacer responsable de eso que materializaste, como dice un amigo mío. No es simplemente crear por crear, sino ser responsable de lo que uno va a crear en el campo de la realidad. Por eso en este ciclo de depuración es que podemos nutrir a nuestras creaciones, nuestros emprendimientos, nuestros hijos, nuestras relaciones. Toda nuestra realidad la podemos nutrir y potenciar con nuestra propia esencia de ser, con nuestra propia peculiaridad, con nuestra propia fuerza vital como seres encarnados. ¿Bien? Porque si yo no utilizo o no valoro lo que yo soy, es muy difícil que las cosas que yo creo puedan ser valoradas por mí. Se me viene una frase que un día me dijo un maestro en un viaje: no todos tienen derecho a morir, porque la vida y la muerte son procesos cíclicos de crecimiento, pero tienes que aprender a vivir para poder morir, o sea, dejar ir, porque la muerte es el amor más grande de todo, que es una liberación, es soltar, es crecer. Entonces continuamente dejamos ir partes de nosotros que no necesitamos. No podemos seguir sosteniendo de ponernos la ropa de cuando éramos adolescentes o éramos niños, porque no nos entra. Bueno, el ser es lo mismo, ¿no? Hay que permitirse descubrirse desde otro lugar, desde otros sentidos. A mi sol lo tengo que dejar manifestarse, que viva diferentes experiencias, porque es mi alimento. En el intercambio, célula tras célula, nuestro sol se nutre. Y la célula puede ser otro ser humano que expresa la humanidad desde otro lugar, desde otra forma de conciencia. Y me va a estar aportando en mí algo que quizás no recuerde, o que tengo dormido, o que necesito fortalecer. Entonces, en el encuentro humano es donde se da el intercambio para nutrirnos mutuamente, más allá de las formas. ¿Bien? Ahora, el sol es un dar y un recibir, esto de la respiración. Inhalamos, tomamos, procesamos, devolvemos con nuestra impronta. Un feedback. Por eso el sol siempre va a estar dando luz y mostrándose. En este momento yo me estoy comportando solarmente, sembrando en el mes de la Pachamama aquello que quiero cosechar. Doy conciencia para recibir conciencia, porque valoro la conciencia de ser. Lo hago en una luna casi llena, porque yo nací en casi llena. Entonces estoy en mi ciclo crístico, estoy en mi Cristo, cultivándolo para hacerlo fuerte en mí y hacerlo fuerte en los demás. Mi amana, mi amrita, mi maná, como quieran llamarlo, porque tuvo un montón de nombres. Cristal para los mayas. Entonces, la conciencia de ser es la expresión que cada uno viene a aportar a la creación de la realidad, a la expresión de su propia vida. Cultivar el ciclo es lo que nos fortalece en nuestro yo soy, en nuestra propia identidad, en nuestra propia conciencia solar, conciencia de ser. Bien, el número del sol es el 5, la centralidad. Para la filosofía china, los 5 elementos, cuando armonizo mis 5 elementos, mi campo emocional se vuelve estable, entonces mi corazón se expresa, mi timo se abre, y si se abre demasiado puedo recibir la inspiración divina, la semilla del Cristo que desciende y muestra el Espíritu Santo. Bien, esto puede parecer muy filosófico, quizás hasta religioso, pero en realidad es la propia divinidad, la propia naturaleza divina del ser humano, que no quiere decir que tengas que dejar de hacer cosas para que esto se exprese. Esto es cómo te grabás, qué es lo que vos tomás, con qué te alimentás, porque también será lo que brindes.
también será lo que comuniques. ¿Mm? Toma de esto lo que te necesita, lo que necesites, lo que te resuene, lo que sientas para tu propio conocimiento. Estudia tu sol, porque según en el lugar en el que se encuentra tu sol, en el signo zodiacal que esté tu sol, va a tener una impronta de conocimiento divino para aportar a la creación o aportar a tu vida. Y no existen dos como vos, así que tu trabajo es responsabilidad tuya. Tu servicio es responsabilidad tuya. ¿Mm? Así que por ahora creo que ya he brindado bastante de la conciencia solar. Así que voy a ir, si alguien tiene una pregunta, por favor que la comunique, y con gusto la voy a estar respondiendo. Agradezco a todos los que se conectaron. Ahí Marcela pregunta, ¿es importante conocer la luna en la que nacimos? Totalmente. ¿Por qué? Porque la luna es la que activa el ciclo de segregación del Cristo y por ende va a generar reacciones en la glándula pineal y pituitaria. Reacciones que según lo que grabe mi experiencia va a ser lo que magnetice. Por eso vieron cuando decimos, ay, lo único que atraigo son las mismas situaciones, porque ya están grabadas, ya quedaron grabados en la experiencia de uno. Hay que transformarlas. ¿Cómo las transformamos? Como les hablé recién. Sembrando en los puntos o en las situaciones de vida que son repetitivas nuevas conciencias, nuevos anhelos, no limitarse a hacer por el miedo. Así fallen en lo que quieran hacer, háganlo, porque estarán pasando su medida de ser. ¿Bien? Bueno, les agradezco a cada uno por su tiempo. Para hablar del sol hay mucho más, pero con un día tan bello como hoy, espero que en todos lados esté igual, no quiero robar mucho tiempo para que puedan disfrutar de un poco de la naturaleza y del clima, de salir a tomar, aunque sea en el patio, porque estamos en cuarentena, hay que cuidarse, tomar aire, nutrirse de ese sol, un sol 2 de agosto, que está muy fuerte, honrando a la Pachamama. Y recuerden, todo el mes de agosto es un excelente mes para sembrar intenciones de lo que queremos cosechar. De lo que queremos sembrar y que tenemos que cultivar para poder sembrar en nosotros. Así que utilicen la realidad que cada uno vive como ese campo fértil que los está esperando ansioso a que ustedes con su sol se expresen. ¿Bien? Muchas gracias y nos vemos en un próximo encuentro. Dani Abad a cada uno, espero que les haya servido. Adiós.